Estamos llevando el tema de familia y para terminar hoy el tema de pareja quiero hacer solo 3 apuntes como una conclusión general respecto al tema del matrimonio con 3 aspectos que quería resaltar. Los principios que el Señor da para el matrimonio respecto a la base de compañía, pacto de compañía, tiene que ver con Amós 3:3. Dice la palabra de Dios, andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo. Entonces es uno de los principios que vimos durante estas 4 semanas, y es que 2 personas no pueden andar juntas si no están de acuerdo. Y miramos también que la familia es de Dios y Dios la creó. Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, si los dos no están de acuerdo en que es Dios el que edifica su casa, probablemente vamos a encontrar muchos problemas de pareja, y eso es como la clave que encontramos, el estar de acuerdo, sean que los dos sean cristianos, sea que uno de los dos sea cristiano, necesitan estar acompañándose en todo. Otro principio que vemos es que Dios fue el que creó el matrimonio, Dios creó la estructura interna y Él es el que ha designado su propósito y su meta. Y en el matrimonio se encuentra reflejado su propósito eterno, que es el que su iglesia va a casarse con su Hijo Jesucristo en los cielos. Es otro punto. Entonces, finalmente, podemos cerrar con decir y concluir que un matrimonio cristiano es el que vive con Jesucristo, sigue y cree sus instrucciones. Ese es el verdadero matrimonio cristiano, aquel que tiene en cuenta a Jesús como su Señor en todos los aspectos. Amén. Entonces, entremos hoy en materia respecto a ser padre, y vamos a mirar un texto base, Génesis capítulo 22, versos 6 al 8. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham, Dios te proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Se iban juntos. Cuando leemos este pasaje, ¿qué pensamos primeramente? ¿Ustedes se imaginan a Abraham diciéndole a Isaac, toma esta leña? Dice, y él tomó y le puso la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Porque Isaac no se revela. Isaac era un muchacho, probablemente 18, de 16 a 18 años, los llevan a hacer un sacrificio. Él no sabe dónde está el carnero para el holocausto, pero Abraham ata la leña y se la entrega a él, y el muchacho le dice, no, pues papá, cárgala, usted que es el adulto, ¿por qué será que no lo hace? Porque sencillamente desde pequeñito le enseñaron a cargar leña a su capacidad, y para Isaac cargar la leña era normal. Entonces en ese momento él estaba acostumbrado a llevar un bultico de leña, y en ese momento para hacer el holocausto de un carnero pues se necesitaba suficiente leña, pero él ya tenía la fuerza para cargar esa responsabilidad. Pues veamos que Abraham nos da un ejemplo respecto a ser padre en ese sentido. Padre primeramente es aquel que enseña a sus hijos a cargar sus propias responsabilidades, el que enseña a sus hijos a darse cuenta de que son capaces. Miren que Isaac no pudiera cargar leña si desde pequeño no es el papá el que empieza a aventarlo, el que se puede cargar leña así sea pequeñito. Lo que en este pasaje Dios me enseñaba era precisamente varias cosas acerca de ser padre, y tenemos que ver acá, obviamente, que la mamá estaba a cargo de los muchachos siempre. La familia judía, la mujer era la que estaba a cargo del muchacho en su parte del hogar, pero era el hombre quien lo llevaba allí al sitio donde se leían las escrituras, donde se aprendían las escrituras, y donde él se hacía cargo de su hijo para que su hijo también adquiriera los principios bíblicos desde muy pequeñito. Hay varios aspectos en este pasaje. Dice, él le puso la leña, y ya vemos lo que implica. En el verso 7
Isaac interpela a su papá y lo dice muy respetuosamente. Dice, Padre mío, pero ¿cómo responde Abraham? Heme aquí, hijo mío. ¿Saben que Abraham e Isaac tenían un diálogo? Y Abraham no esperaba que el hijo le hablara 2 y 3 y 4 veces. No tengo que decir, Padre, 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 aquí te estoy hablando. Sino que Abraham estaba siempre atento a la necesidad de sus hijos. Siempre él estaba atento a qué era lo que quería. Entonces, heme aquí, hijo mío, es decir, aquí te escucho, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo servir? Y esa actitud debemos tenerla los padres. Estar muy atentos a lo que nuestro hijo necesita, a lo que él verdaderamente requiere que nosotros le podamos suplir. Y entonces le dice, pues yo aquí veo el fuego y veo la leña, más ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y en el 8 vemos un principio que es tremendo entre padres e hijos. ¿Y qué dice Abraham? Dios te proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, ya iban caminando. No fue pintar, digo, pare, venga, porque es que aquí como que ven las cosas raras, sino que iban dialogando. Y este verso 8 habla de confianza. Y entonces los hijos deben confiar en la palabra de los padres. Si un padre pierde la confianza, ya perdió el resto con su hijo. Si un hijo ve al papá y ve que el papá es mentiroso, que el papá no es de fiar, que el papá no tiene esa credibilidad en lo que él hace y él, su hijo a veces dirá, ¿será que sí es verdad lo que me dice? ¿Será que no es verdad lo que me dice? ¿Será que puedo confiar en lo que dice? Porque es que como siempre está teniendo doble. Cuando viene la visita es uno, cuando sale la visita es otro, cuando vamos a visitar es uno y cuando llega a la casa es otro. ¿Y cómo empieza a ver? Los padres. Pues la integridad nace del ejemplo. Vamos a mirar esto rápidamente en lo que pienso desglosar enseguida. Ustedes miren esos principios, son principios de crianza. Un niño desde niño aprende a confiar en sus padres. Vamos a estar parados en proverbios todo el tiempo, así que busquemos proverbios. Nosotros somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores. Pecamos porque somos pecadores. Miren que la filosofía dice que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y la verdad de Dios es que nacemos corruptos. Entonces la necedad viene ligada al corazón del muchacho. Entonces, ¿cuál será el papel de los padres? Quitar esa necesidad del muchacho. Y entonces vemos a un bebé que levanta la casa a gritos y no se le pone el pecho desde el primer día nacido. Y desde ese primer día nacido empezamos una lucha contra la necesidad del muchacho, ¿cierto? Pero hoy en día la psicología y la ciencia ha avanzado tanto que dice que desde el vientre usted debe enseñar a su hijo a comer ahora, desde el vientre usted debe enseñar a su hijo a dormir ahora. ¿Por qué? Porque él sabe la mamá cuando duerme, cuando come, cuando está triste, desde el vientre ya está comprobado. Entonces, ¿desde dónde empieza la crianza? Pues la necesidad viene del muchacho desde el vientre. Tremendo eso. Primer punto. Algo que Dios me dio en medio de las charlas que el Señor me ha permitido hablar a este nivel, es una frase que me impactó el día que la entendí. Dice que si Dios no hubiese querido padres para los hijos, entonces ellos nacerían de los árboles como las frutas. Por eso Dios no hizo que nosotros viniéramos de los árboles, o naciéramos de la tierra, o apareciéramos así, sino que Dios dio un vientre para los hijos. De ahí nace que Dios ha dado autoridad sobre los padres desde que son engendradores. Así que el hijo que usted tiene es un hijo que está bajo su autoridad. Así aprenda más que usted, así sepa más que usted, nació de ustedes dos, de esa unión de las dos semillas, y por lo tanto ahí ya se generó una autoridad. Entonces, ¿por qué Dios dio padres a los hijos? Dios dio padres a los hijos porque ellos necesitaban de padres, y si no, hubiéramos nacido todos de una frutita, de un árbol de fruta. Es importante saber que como padres ya tenemos autoridad delegada de Dios. Entendámoslo o no lo entendamos, ese es el principio divino. El 22 es, instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Miren que la necedad va ligada al muchacho desde que nace, pero ¿qué es lo que lo va a hacer corregir? ¿Cómo la va a corregir? Instruye al niño en su camino. El camino del niño, ¿cómo es desde que nace? Pendiente a la necedad. Entonces, ¿cómo debo instruirlo respecto a esa necedad? ¿Quién me da a mí la pauta para disciplinar y me da la pauta para guiar? Mi hijo. Todos no somos iguales, todos no tenemos el mismo temperamento, no tenemos la misma fortaleza. Entonces, cada uno
necesitamos una instrucción diferente. Y si vemos, Dios es justo, Dios sabe a cada uno cómo nos va enderezando. Entonces Él como Padre nos enseña a guiar. El uso de la vara. Resulta que arrancamos el vientre, seguimos con la lactancia, seguimos con la puericultura, que quiere decir la crianza de los primeros 2 añitos de vida, de 2 a 3 añitos. O sea, esos años base son años en los que en el muchacho, en la persona, se engendra todo lo que va a desarrollar después en toda su vida. Inseguridades, seguridades, confianza, bases de amor, de rechazo, aceptación. Todo va los 3 primeros años. De ahí para allá vamos a reeducar todo lo que hicimos mal, entonces vamos a empezarlo a arreglar después de esos 3 años. Resulta que la vara, principalmente la Biblia la refiere para esta edad. ¿Qué quiere decir? Un muchacho de 4 años, la Biblia ya determina muchacho a un muchacho de 4 años. Josías a los 8 fue rey. ¿Cómo Dios va a llamar a un muchacho de 8 años rey? Por Dios. Miren cómo ve Dios las cosas. Entonces, de 1 año a los 3 años es el uso de la vara. Si yo tengo un hijo que tengo que darle vara, estoy hablando del cohete, de las palmadas, y valga esta acotación. Dios nos dio estas para recibir disciplina. No nos dio estas, no nos dio aquí, no nos dio el pelo, Dios nos dio estas. Entonces el famoso cola en punta de los abuelos es lo que Dios quiere. Que mi hijo debe saber que si yo lo voy a disciplinar, él debe ponerse con su colita a mí, porque ahí va a recibir la vara. Y cuando el hijo haga eso, es un hijo dócil. Es un hijo que usted va a poder manejar. Te voy a disciplinar con esto y por esto, y él ya sabe que tiene que poner su colita. Y yo lo respeto, y no le jalo ni le pego el coscorrón, sino que, porque desde pequeñito le enseñé que es en la cola que se pega, entonces él ya sabe que si lo van a disciplinar, se voltea obedientemente a recibir la disciplina. Entonces la vara es para esa edad. Si yo estoy dando vara a los 12 años, si estoy dando vara a los 15 años, si estoy dando vara a los 20 y pico de años, ese niño no me ha crecido. Si un varón entiende a golpes es porque no entendió la realidad desde pequeño. Hombre y mujer, me refiero a varón en el sentido de hombre de humanidad. 22-15, entonces nacemos con tendencia a ser necios. ¿Qué es lo que alejará eso de nosotros? La vara. 23, 13 y 14. Padres que no disciplinan con vara en el momento que deben hacerlo, con la actitud correcta de amor que deben hacerlo, y la instrucción en su boca, porque no se debe dar vara sin instruir. El niño tiene que saber por qué recibe su vara. Y no es la vara en mi ira, el desahogo de mi ira. Es la vara porque él necesita una disciplina, porque él ha actuado mal. Él debe analizar que esa vara se la dio el papá porque él desobedeció. No, mi papá me da cada vez que tiene chispa, se desahoga conmigo y ni siquiera sé por qué me pega. Esa clase de disciplina genera rencor, amargura y odio en los muchachos. Y futuro, cuando ya nos miren, rechazo, rebeldía completa. Entonces miren que la vara tiene esa condición, es una condición para administrarla. Dice que librará su alma del Seol, que no ha corregido a su hijo, se puede ir para el infierno, y usted va a ser responsable por no haber administrado una disciplina en amor y justa, y para que él corrija su camino. Usted va a terminar siendo un necio que va a ir a dar al infierno. ¿Por qué? Porque resulta, hermano, que el Señor le dio padres a los hijos para que los padres le dieran a los hijos su imagen. Nosotros tenemos una imagen de Dios basada en cómo fueron nuestros padres con nosotros. Ojo con eso, así como vimos del matrimonio, si los padres no sabemos ser padres, estamos dando una mala imagen de Dios, porque Dios sí es justo, Dios no nos las pasa, Dios no nos voltea, Dios no es un Dios que hace las cosas porque sí, Dios no nos impone su autoridad, Dios le dice como yo soy Dios, entonces darles con ustedes todo quiero, no. Dios tiene propósito con cada cosa y permite las situaciones con sabiduría, porque es la sabiduría. Como padres, engendramos en ese niño de 1 a 3 años la visión de Dios después, y él va a creer que Dios es así. Y nosotros hemos encontrado que grandes personas no pueden llegar a encontrar
en Dios su seguridad, su refugio, porque nunca confiaron en sus padres y creen que Dios no es confiable. Y eso no es consciente, es inconsciente. Yo quisiera confiar en Dios, pero no puedo esperar bueno de mi papá y mi mamá, que fueron los que me criaron, me tuvieron. ¿Dios qué? Dios puede ser todavía peor porque es Dios. Pero eso es inconsciente, no es algo que yo lo esté haciendo consciente. Los padres revelan a Dios en un niño de 1 a 3 años. Si los padres no son buenos padres, por eso va a ir al Seol el día de mañana. Porque le va a ser difícil encontrar a Dios, le va a ser difícil reconocer a Dios. 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Así que consentir da a luz rebelión. El consentir no va a dar a luz ni sabiduría, ni humildad, ni sujeción a la autoridad, porque además los padres también fueron puestos para que los niños y los jóvenes generen esos límites correctos de autoridad. Entonces, como yo a mi papá y mamá me la pasé por la galleta, porque le digo una cosa, si usted no gana a su hijo de 1 a 3 años, a 4 años, a que le obedezca en lo mínimo que usted le diga, no lo va a ganar después. De los 6, los 7 ya lo mira, ya le desobedece abiertamente. Cuando él sea un adulto sabe que un policía, la ley para él va a ser lo mismo. Entonces va a terminar saltando límites porque sus padres no le enseñaron los pequeños límites. Y eso también estaba sobre los padres. Dios delegó a los padres para que le enseñaran a sus hijos a obedecer la autoridad y a entender la autoridad. Vemos muchos hombres en la calle diciendo porque mi mamá no me enseñó, porque mi papá nunca me detuvo, porque a mí siempre me alcahuetearon lo malo que yo hacía. ¿Y qué triste hoy, hermanos, que encontramos noticias donde ya hay generaciones que enseñan el mal? ¿No han visto? Los abuelos llevando a los nietos a enseñar a robar, las madres usando a los niños para robar. Hoy voy a darles unas pautas. Eso es lo que tiene que ver con los niños de 0 a 3, 4 años. Si usted su hijo no le obedece fácilmente con una orden, sino usted tiene que rogarle, 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 y el niño no conoce la vara como parte de su disciplina, es un niño que ya empezó a estar más criado. Cuando usted quiere fuerte, la cola lo solicita. Así están las abuelas. ¿Y saben qué es un dicho sabio? Uno sabe en qué momento el niño está pidiendo un barato. Uno lo sabe. Yo siempre enseño, no sé si sea prudente o no, pero a mí me dio resultado con mis hijos a la 1, a las 2 y a las 3. Regó aquí, sabe que no debía regar, y le enseño, mira, aquí no se regaba a la 1. A las 2 vino y regó porque quiso ver yo qué hacía. Mira, ya te dije que aquí no se riega, la próxima llevas vara. Llegó la 3, hizo la vencida. Y de ahí para adelante, ni una. De ahí para adelante, todas llevaba la vara. Pero cada 3 me iba una vara. Cada 3, como era más insolencia, iban 2 varas. Iban 3 varas por la misma indisciplina. Porque ya es obstinación, ya reto a la autoridad. La llevaba. Pero siempre les digo, hermanos, administren una vara que la sienta. No administren vara a todo momento. Administre un barazo que lo haga brincar y él no lo va a querer recibir. Y le aseguro que usted no va a usar la vara mucho tiempo. No la va a usar mucho tiempo. Eso es muy poquito. Por ahí 3 veces. Porque a mí me dice, no, cada vez que me haga. ¿Por qué ya? Hermano, pero ¿por qué la vara? Hermano, dialogue con un niño de la vida. Papito, es que si tú haces, entonces me toca, entonces te pasa, entonces, ¿será que no me entiende? Dolor por dolor. Nosotros escuchamos unas charlas de un hombre de bastantes años, como de 70 y pico años ya, y tiene un seminario de 10 clases, y él basa la educación en esta edad respecto a algo que se llama entrenamiento. Entonces el entrenamiento viene como el de un animalito. El animalito, si hace lo bueno, le dan una recompensa. Y entonces el animalito ya aprende a hacer lo que necesita hacer por su recompensa. Entonces en el niño va lo mismo, pero como que es lo que está ligado al corazón del muchacho, entonces ¿cuál va a ser la recompensa que generalmente se gana? La hora. Entonces, si el niño es pequeñito, yo no le voy a poner un tablón, fue con un niño de 0 a 1 año, yo no voy a poner un tablón y lo voy a dar en un atado, porque obviamente no existe, no debe hacerse, pero sí puedo generar un corredor que él me entiende, cuando yo ya no lo estoy consintiendo, sino le estoy hablando serio.
Fui a visitar a mi hija y me agradó mucho ver a mi nieta, tiene 15 meses, un poquito más pequeña que la de Cristina. Y esa niña ya entiende. Ella fue al patio, tiene un perrito, y fue a coger el popó del perrito. Y yo estaba sentada lejos, y dije, y ella me volteó a mirar y el niño no insistió. Es que uno se da cuenta que el muchacho entendido. No insistió, o sea, otro dice, me dieron así, pero la pongo de que pasa. Puede ser el carácter de otro muchacho. Y tiene que pagar lo que está dispuesto para hacer lo que ella sabe. Y luego el animalito que tienen, el animalito es pequeñito, también lo recibieron, recién se empiezan a sacar. Y me aterró que el animalito no cruzaba, sin cerrar la puerta, no cruzaba la raya de donde le han puesto la disciplina. Y mi hija tiene el periódico. Y mi hija no manda al animalito, le habla a uno y el animalito ahí mismo le devuelve. Ya no le chupa su periodicazo. Y yo ya qué tremendo porque están los dos al pie, al pie. Y la niña ya ha tenido sus balas, una, dos o tres, y está en la época de la vaselilla. ¿Cómo hacemos para la vaselilla? Y mi hija dice, mi madre, pero me da cuenta que ha resultado y le ha tocado contra ella misma porque no quisiera. Es que, hermanos, necesitamos entender en la palabra. Dios lo dice, yo le creo, tengo que hacerlo en amor, porque es para el bien de ella. Y saben que es para el gozo nuestro, la tranquilidad nuestra después, que podamos vivir tranquilos, que los hijos van a venir a hacer y yo ya cumplí, antes estoy más bien gozando de lo que puedan hacer. Entonces, hermanos, esta edad de 0 a 3 a 4 años, necesitamos ganarnos a ese nivel de muchachos. Si le dice, no a esto, es no. Si le dices, come, come. Y come porque come. Así le toca dárselo yo a la fuerza. ¿Por qué? Porque la voluntad del muchacho es hacia la necesidad y yo tengo que doblegar esa voluntad por su bienestar para la gloria de Dios, para que no vaya a chupar cauteón. Ese es todo el objetivo de la disciplina. El bienestar de él no es el mío, es porque a él le va a ir mal en la vida. Yo ya soy lo que soy, él es el que tiene que llegar allá. Esas son las bases de crianza, hermano, porque la base de la crianza es pensar en ellos, no en nosotros. No es para que yo, por mí, para mí, no. Es porque él lo necesita, es porque a él le sirve, es porque para él es beneficioso. Y desde pequeño el niño se acostumbra a pensar en él. No metas el dedo a la vena, porque yo soy tu mamá y te mando y me tienes que obedecer. No, porque no debes meter el dedo a la vena, porque se quema y te duele y ayayay. Y les digo, lo va a meter y se va a quemar y le va a hacer ayayay, prepare la crema. Porque la necesidad está obligada a él, entonces espere que él haga el error y entonces que yo encima con su dedo quemado, yo te lo advertí, porque esa es otra forma de disciplina. Esa es otra forma de disciplina. Dejar que el niño, en ese sentido, tenga sus experiencias. Y usted que el niño debe tener esa experiencia, obvio, hay que cuidarlo hasta el máximo. Pero mira que te cae, pum, te cae, y él sigue, déjalo que te caiga entonces, y es una cura correspondiente, si es de algo que puede, ya empecé otro pie del dolor, que se cae el dolor. Ahorita un niño de 2 años, ahorita un niño de 1 año, ellos se entienden. Entonces confiemos en la sabiduría que Dios también le ha dado a los chiquitines para aprender. Rápidamente voy a darle las características de los niños, teniendo claridad en lo que les estoy hablando. De los 4 a los 5 años se llama la edad de infancia. En esta edad debiera empezar a desaparecer el uso de la vara, no que no exista, pero ya debe ser en menor grado. ¿Cuáles son las características de estos niños? Son activos, su atención dura poco tiempo. Un niño de 4 a 6 años, por eso hay que cambiar de actividad rápido, cada 15, cada 10 minutos, porque los niños no se concentran muy fácilmente. Son egoístas, no les gusta jugar en grupos grandes sino en grupos pequeños, comparten muy poco sus juguetes, pero empiezan a aprender a hacerlo. De los 0 a los 3 años no pongan niños a jugar en común, porque ellos no saben ni siquiera qué es suyo y qué es mío. Es que no les toca enseñárselo muy despacio, pero él ya sabe ser egoísta, entonces él va a querer todo para él. Es imitador, escuchen esto, dice y hace lo que oye y ve. ¿Y saben algo? Yo se lo decía a las damas una vez, nosotras
somos el ejemplo para ellos. Lo que nosotros hagamos, ellos lo van a hacer. Ustedes se han dado cuenta que las niñas de 3 añitos, de 4 o 5 quieren también el trapero y la escobita y por ahí los venden, porque ya la niña siente esa necesidad de ayudar a la mamá a barrer, porque quiere hacer lo que ella. La encontramos así llena de coloretes, porque es que ella no quería hacer daño, ella quería pintarse como la mamá que pinta y usar lo que la mamá hace. Aquí tengo un apunte que en estos últimos 2 o 3 años Señor me daba porque escuché algo grotesco, hermanos, viendo ahorita lo de la ley de infancia, que ahora los niños pueden elegir su libertad de sexo desde esta edad. Para unas cosas no tienen libertad de pensamiento, que no los pueden condenar antes de los 16 años, pero a los 4 años ya están libres para que elijan su sexo, digo, su tendencia sexual, ¿sí? Porque es que hay como de tendencias sexuales, ya no sé ni cuántas son. Y resulta que el apunte va para lo siguiente: una mamá le dice a otra, ay, es que mi hijo quiere ser gay, y dice la otra, sí, ¿por qué quiere ser gay? Porque esto lo encontré poniéndose mis chancletas y queriendo usar mi labial. No, los hombres y las mujeres siempre se han quedado con las mamás, porque los papás salen a trabajar y las mamás son las que se quedan en casa. Entonces, el varón también va a hacer eso, por normalidad, porque la que es a la mamá. ¿Qué tenemos que enseñar a la mamá? Ay, sí, pero sí, te va a comprar tres colorecitos y te va a comprar monitas, y sí, porque tú ya naciste gay. Ningún muchacho va a ser varón de aquí en adelante, porque todos los varones hacen eso, sus pilatunas, porque es que ven a la mamá y ellos no saben todavía si en sí son varones o son mujeres, qué es lo que va a hacer la mamá. Esto es mío, yo soy mamá, tú eres varón, tú te pareces a tu papá. Por eso es terrible cuando hay mamás solteras y no hay una figura varonil en la casa. Entonces esas mamás solteras deben llevar a los muchachos, a las niñas, a que tengan, no sé, un tío, el abuelo, algún varón de presencia que les ayude a tener esa vista varonil y que les dé el equilibrio a su sexo, porque miren lo que vimos en la pareja, porque el hombre es hombre, porque Adán estaba solo, le faltaba una ayuda idónea, o sea que el hombre se hace hombre cuando hay una mujer al lado de él, ahí, y la mujer es más mujer porque el hombre la va a cumplir. Entonces miren en ese aspecto la necesidad de ser bien radicales, porque ya entendemos mal las cosas que son normales y no tenemos la claridad de la crianza respecto al varón. Miren que hablamos que es donde la hermana dice del machismo, y el machismo lo generamos las mujeres porque nosotros nos criamos varones para que machisten a las mujeres. El varoncito, usted no llora, usted está aquí, usted le toca el todo el día que tenga su mujer y no sé cuántas, pero nunca le enseñamos a hacer ayuda a la mujer, que ayude a la cocina, que ayude a lavar, que ayude a cantar, que ella se cansa. La hermana tiene que limpiarle a sus hermanos porque ella es la mujer, pero los hermanos están bailar encima de ella y tratarla y limpiarla porque son los varones. Y entonces hacemos unos machistas terribles porque no enseñamos el equilibrio, porque también tiene manitas. En el ejército yo veo que hay cocineros, en el ejército yo veo que hay muchas cosas que se supone que debieran hacer las mujeres, pero ya no ponen a las policías de ella que ya las mujeres tienen derecho a celular, a servirles a los otros. Ellas también tienen su lugar, entonces que eso sea claro. Digamos entonces, ella punto necesitaba hacérselo porque los niños no deciden personalidad. No, señor. Los que decidimos qué clase de persona van a ser ellos somos nosotros. Por eso instrúyelo en tu camino. En tu necesidad lo vas a ir enderezando, lo vas a ir criando. Es curioso en esa edad el por qué de todas las cosas y por qué es literal, de 4 a 5 años las cosas son exactamente lo que se dicen y entonces no pueden comprender simbolismos. En mi época estuvo Superman de moda y se mataron muchos niños cuando Superman salió de moda y eran entre los 4 y los 6 años, porque ellos se ponían algo y creían que literalmente volaban como un muñequito. Y hubo muchos niños muertos a raíz de eso, porque los niños creen las cosas, son muy crédulos y muy confiados. Entonces, donde el papá o la mamá en esas edades los defrauden, la desconfianza queda ya sembrada contra ellos mismos y la rebeldía y la falta de sujeción.
porque mi mamá, mi papá me dijeron una cosa, pero están haciendo otra, porque me dijeron y no hacen lo que dicen. Y algo que yo siempre he dicho, no es como siempre me lo decía mi mamá, que los niños son los peores jueces, más que eso todavía. Los peores jueces no son los hijos, son los que nos educan a nosotros. No quiere que el niño come, pues usted no come. No quiere que el niño tome, no tome usted. ¿Por qué? Porque eso da credibilidad y confianza y eso es el imperio delante de Dios, pero además somos coherentes con lo que enseñamos. Cuando un chico te dice, usted nunca come, es que me hablan más tus hechos que tus palabras. Siempre se graba más lo que veo que lo que escucho. Así que la instrucción es solamente de boca. La instrucción va ligada a mi proceder. Si yo no quiero que mi hijo diga las palabras sobre él, pues que no las escuche en la casa, porque que va a empezar ese niño a repetirlas. Miren que aquí algo que es muy importante es la lírica de las canciones que se escuchan. Y ella está escuchando el niño cantando la ranchera, diciendo que quiere ser un niño de peluchito de 4 o 5 años, diciendo lo que ni entiende, pero hoy en día saben algo, ya entienden. Dice, sí, yo quiero ser así. Dentro de lo espiritual para este muchacho, de 4 a 5 años, debemos aclararle cómo él no entiende cosas de simbolismo. Que si usted le dice al niño que el Espíritu Santo es una paloma, está una paloma, dice ahí está el Espíritu Santo. Entonces él no entiende el simbolismo. Entonces hay que decirle las cosas como son, de 4 a 5 o 6 años. Hay que aclararle a él que las historias de la Biblia son verdad y pasaron de verdad, no es un cuento, no es una moraleja, son verdad. En esta edad, que es muy usual para todos, es venga, porque ¿cómo se los lleva? Miren, mira, ya viene el abuelito, el viejito que se llama los niños, y el niño nunca ha visto a la persona, nunca eso se aparecía, eso ya genera desconfianza porque eso no es verdad. Primero estamos quedando en mentiras, segundo no es verdad, tercero, eso no pasa, pero finalmente el niño es muy miedoso a esa edad, viene teniendo nocturnos de terrores, de cosas así, y si nosotros vamos a usar el temor para disciplinarlo a él, ¿qué creen ustedes que van a hacer en ese niño para mí que estoy ahí infundiéndole miedo cada rato? ¿Respeto? No, miedo y temor, porque si él me va a dejar ir, si él me va a dejar llevar con ese viejito, pues no me ama, sencillo. Pero eso se va generando en el inconsciente, vamos grabando cosas en el inconsciente. El niño de 6 a 8 años, que ya es la niñez, necesita amor, seguridad, pertenencia, es decir, necesita sentirse que él le pertenece a alguien. ¿Cómo es grave? ¿Cuán dura es la vida para una persona que su papá y su mamá lo abandonan entre los primeros años de vida? Un niño que queda sin padres por accidente, huérfano, o que los padres lo dejan tirado en algún orfanato, o que lo dejan en la calle entre 1 y 8 años, genera una inseguridad tremenda. Él no se siente como ser humano, no genera esa seguridad. Es importante tener eso en cuenta porque muchas personas por eso tampoco se pueden allegar a Dios muy fácilmente, creen que Dios les falló siempre, los abandonó siempre. El amor al niño lo va a enseñar a amarse a sí mismo. En esas edades el niño ya debe amarrarse los zapatos solito, el niño ya debe bañarse solito. De 6 a 8 años el niño ya debe manejar una estufa, aprenderle a apagar fósforos. Yo recuerdo que a los 6 años yo sabía calentar un piso, pasarle a la mamá la máquina, de 6 años. Un niño que pasa hasta ahí no sabe tener esa libertad, es un niño que va a depender de la esposa, la suegra, la abuela, de todo el mundo, porque no se va a creer capaz de lograr cosas grandes, de sortear dificultades. ¿Cómo enseñamos a niños a salir de fósforo? Me siento poner en una caja un día, a ver, préndalo así, estoy ahí apagándoselo para que no me vaya a quemar. Pero saben una cosa, siempre el niño va a quemar cuando prende fósforo. Y por eso van a ver cómo lo debe prender. Y saben que no se les va a caer el dedo y lo van a tener que llevar al hospital porque lo tienen poco. Pero el papá no quiere que el niño sufra. Y entonces como el papá no quiere que el niño sufra, no quiere vivir en la vida ninguna dificultad. Cualquier dificultad ya lo deprime, lo lleva para el psicólogo, no tiene fortaleza ante las dificultades. Porque en estas cosas sencillas no le hemos enseñado a ser valiente. Dale que si te quemas no te pasa nada, aquí tengo la creencia, pero tú vas a aprender. Yo también me quemé, aquí estoy acompañando. Seguramente que no le dará toda la cara por el niño aprende a aprender. Yo 5 por seguidos, por ahí después de los 10 favoritos.
Entonces tengo que enseñarle, tengo que, después vuelvo a la estufa, le explico, ¿por qué le explico? Porque es que ya entiende, porque de verdad, ¿qué pasaría si esto? Y armo un diálogo acerca de una, pero de ahí para adelante, yo sé que él lo va a hacer, entonces voy a estar con él acompañando los 3, 4 y 5 veces, para que se sienta seguro conmigo al lado. Hermano, una niña de 11 años en sexto y diciendo mamá me amarra los zapatos y no se los sabe amarrar, tan inteligentes y tan abejas los chinos de hoy en día que los enseñamos a ser bien brutos, aprenden a leer, pero bien inteligentes, bien dependientes. Uno a los 6 años, yo a los 6 años me mandaba a mandar a que ya un par de medias a la semana. Y bien blanquitas, y no ya, entonces ¿qué hacía yo? En el colegio no me las enseñaba tanto, me las doblaba para que me enseñaran por otro lado, porque ya me tocaba. Y entonces la mamá, claro, cochiné pantalones, en cochiné tenis que como usted no lo lava, porque usted no lo manda, porque usted no le enseña, por eso no lo hace. Entonces, hermano, necesitamos aprender a saber qué límites le estamos poniendo a nuestro muchacho, qué responsabilidad le estamos empezando a poner. No es ayuda, no es haga las tareas, sino ayúdele a las tareas. Es decir, mira, no, pero es que la profesora tiene que ver que no se salga de las rayas. ¿Cómo salga un niño de 6 a 8 años de las rayas? Es lo normal, ¿sabes qué hace la profesora? Esta tarea de estos niños. Eso es lo que hace la profesora, porque ella sí sabe quién le hace la tarea a los niños y quién no. Y cuando él llega a la universidad va a buscar a dónde paga el trabajo, porque él no sabe hacer un trabajo, terminó 11 y le pagaban el trabajo y se lo hacía al amigo, pero no aprendió porque desde esta edad él necesita nuevas experiencias, porque él está en un gran deseo de crecer y de aprender, y esta es la edad de enseñarle todo lo que se pueda, el instrumento musical, el coro, es donde él está apto para aprender la bicicleta, para aprender patines, él tiene toda esa capacidad ahí, pero desde ya años, es con un niño. Él necesita sentirse perdonado. En esa él aprende espiritualmente a través del perdón de los padres, de esa nueva oportunidad. Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Dios siempre nos está creyendo cuando le decimos, no, ya no lo iba a hacer. Dios dice, yo te creo, borrón y cuenta nueva. Y la embarramos y el Dios dice, tranquilo, yo le creo, borrón y cuenta no. Y aquí estamos viejitos y cada vez le perdonamos por muchas cosas que todavía no hemos podido lograr y que estamos luchándolas para que no sea. Pero el niño sí lo descapitamos, lo ordenamos y lo acabamos. En esta niña sabe que es perdón, que es una nueva oportunidad, que estoy creyendo en él, que él sí puede cambiar y que él sí puede lograr ese principio espiritual para estar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de nuestro ejemplo. Él va a creer que Dios perdona sus pecados porque sus padres están también sensibles a creer y a confiar en él. Yo tuve un problema de mitomanía con mi hija gravísimo, duró por casi 8 años y fue muy tremendo poder llegar a encontrar la raíz de por qué ella mentía. Y yo recuerdo que llegó el día que dije, te vas de mi casa y te pierdes, porque aquí no te pierdes, en mis ojos no te pierdes, allá haga lo que quieras, pero no voy más. El día que me levanté a entregarla a un internado y teníamos ninguna consejera que me faltaba por consultar como el test que ella llevaba, y hablando con ella, fue sencillito descubrir que el error era mío, y lo único que hice fue corregir y empezar a dar amor y nuevas oportunidades. Y en ese momento mi hija contaba como con 10, 11 años, pero había luchado con la mentira desde los 4 o 5 años. Mamita, lleva la camisetilla abajo de la vida, así señora, no está bien. Así, sí señora, está la zona de abajo, y que yo le podía preguntar y no me importaba. Era un problema muy agradable, era mía la responsabilidad. Cambié y ella cambió. Y Dios no permitió que sucediera. Hermano, ¿saben que Dios nos auxilia cuando tenemos casos imposibles? Dios lo hace. Entonces, en este tiempo debo enseñar a la niña el perdón de Dios a través de nuestras nuevas oportunidades. 9 a 11. Es el tiempo de la preadolescencia. De 9 a 11 años los niños son físicamente y mentalmente muy activos. Aprenden con facilidad a través de rompecabezas, adivinanzas, concursos, versos, rimas. Ellos están ahí aprendiendo siempre. Mire que se nos quedaron muchos dichos de las abuelas. Se nos quedan los niños que van a la escuela dominical o que vienen al culto generalmente en esta edad, entre 9 y 11 años, se les quedan muchos conceptos fácilmente y muchas palabras de sabiduría, versículos bíblicos
porque su mente está muy abierta y físicamente están sufriendo cambios también, por eso van cambiando también en su mente. Están descubriendo el mundo que vive, se les puede hablar de las diferentes clases de países, de las clases sociales de la gente. Ellos se están ubicando en el sentido tiempo y ellos ya están discerniendo que algo pasó, que ya no vuelve, que eso fue así, mientras que en las edades anteriores es un poco difícil relacionarles el tiempo presente y pasado. Entonces se les puede hablar de eso. También están descubriendo el mundo de las ideas, ellos empiezan ya a reflexionar por sí mismos, a sacar conclusiones por ellos mismos, y entonces ¿qué empiezan a hacer con los papás? Analizarlos bastante a fondo. Ahí es cuando los genes de los niños se les caen. Mi papá no era como yo lo veía, mi papá ahora es que estudia y empieza a derrumbarse la imagen perfecta que se tenía cuando niño y cuando era obviamente bebé. Entonces él empieza a descubrir a las personas por qué piensan y actúan de X o Y manera. Y entonces empiezan ya a cuestionar a los adultos, a cuestionar a los profesores, a cuestionarse acerca del gobierno, de la policía, de tantas cosas que suceden. Entonces él empieza a entrar ya como en el mundo real en que viven los padres. Los niños y las niñas de esa edad, entre los 9 y los 11 años, ya empiezan a tener diferentes intereses, entonces empiezan a ver los grupitos de solo niñas y los grupitos de solo niños. Los papás generalmente intentan que los hombres se integren con las niñas y las niñas se integren con los hombres, pero resulta que es una edad donde ellos ya sienten vergüenza los unos de los otros y sienten una serie de cosas porque ya reflexionan que nosotros somos niñas y que ellos son niños y queremos hablar cosas de mujeres y ellos ya quieren hablar cosas de hombres. Entonces no es anormal que los niños no quieran estar con las niñas sino con solo niños, pero como estamos en este momento, entonces no, pues debe ser que mi hijo salió de eso, ¿sí? Entonces tendemos a tener unos patrones que sin quererlo, o mi niña le gustan las mujeres, pero ya a raíz de lo que estamos viviendo empieza una persecución a tal punto a nivel de padres que no entendemos esto que es natural. Es natural que los muchachos a esa edad quieran estar con los muchachos y las chicas con las chicas, es normal. Eso va a ir pasando con el tiempo, pero necesitamos respetar esa intimidad de ellos y hacerles entender que es una etapa normal, que no hay problema. Resulta que en esa época generalmente los muchachos están tocando sexto a octavo, dependiendo si han perdido años o no. En esas edades hay una fogosidad de sentimientos muy tremenda. Entonces las niñas tienen su mejor amiguita y entonces hacen esas cartas todas hermosas en el cielo y les ponen corazoncitos y dicen, no he tenido a nadie como tú eres la única que me comprende, la que me dice. Y a mí me ocurrió que precisamente en ese tiempo tuve una amiga que era muy madura, yo no entendía todavía absolutamente nada de eso, pero yo la miraba como ella hablaba, como ella se comportaba, y entonces se me ocurrió hacerle una dichosa carta de amistad, y la hermana, que era un poco más mayor que ella, un día le da la carta y decía, esto es una niña como que me está enamorando de usted. Y entonces ella vino y me lo dijo a mí, y a mí me dio mucho dolor, ella rompió mi corazón, y crean lo que Dios tuvo que sanar esa herida, porque fue una herida muy profunda. Yo nunca vuelvo a tener amistades, yo nunca vuelvo a confiar en nadie, porque generalmente estos muchachos en esta edad son radicales y empiezan a tener principios que van a afectar su comportamiento hasta la adultez. Y entonces recuerdo mucho que yo le dije a ella, ¿sabes una cosa? Yo creo que tu hermana tiene toda la razón de pensar así porque ella no me conoce y ella puede pensar eso, pero tú que conoces todo lo que yo hago, comparto todas mis intimidades, tú sabes bien de lo que hablamos y decimos, porque ella me hacía cuarto con un chico que a mí me gustaba, que era vecino de ella, y entonces todos los días llegaba a preguntarle al chico y una cosa y la otra. Entonces me pareció terrible que ella me sostuviera algo como que ella lo pensaba también. No me está contando, ay, mire, mi hermana dijo no, sino yo le digo a mi hermana, no, usted está como mal conmigo, y eso fue lo más terrible para mí. Y generó de verdad, para volver a tener amistades, tuvo que pasar muchísimo tiempo y llegar justo a mi corazón. Cristo llegó a la edad de 16 años a mi vida, 15 años para cumplir los 16. Y Dios fue bueno porque en ese año de discipulado sanó muchas cosas de mi corazón y una de esas tuvo que ser así, hermano. Y si no, hoy sería muy difícil tener relaciones interpersonales, aun siendo cristianos.
Entonces Dios tiene que sanar muchas cosas que en esta edad nos suceden porque no nos ha dado esa oportunidad del perdón también. Entonces terminemos esta parte para entonces poder continuar de noche, entonces para detenernos en unas partes que lo que viene es bien especial y sí, de verdad es como que es importante profundizarlo. En esta edad dejan las cosas propias de niños y de niñas, en el sentido de generarse la definición de sexo, ¿no? Las niñas con las niñas, los niños como cosa natural. Y finalmente, en esta edad, lo espiritual tiene que darse la conversión. ¿Saben una cosa? Dios no es Dios de nietos. Dios no tiene nietos en qué sentido. Yo nací en el Evangelio, que soy cristiano. Falso. Mis hijos nacieron de mi vientre y fueron criados como principios bíblicos y les digo, saben más Biblia que yo. Pero ellos tuvieron que convertirse por ellos mismos. La salvación no es porque mi papá fue cristiano, porque yo sé Biblia y porque yo asisto a la iglesia desde que estaba en el vientre de mi mamá. No. La salvación es personal. Una decisión consciente, voluntaria de que Jesús sea mi Salvador. Y esta es la donde ellos cuando empiezan a encontrar los porqués de la vida, los razonamientos de las personas, ellos sienten la necesidad imperiosa de Jesús como Salvador, porque ellos empiezan a darse cuenta que son pecadores, que así como sus padres cometen errores, sus amigos cometen errores, ellos también fallan, entonces necesitan a Jesús como su Salvador personal. Entonces en ese tiempo es necesario enseñarle a los niños a ir a Jesús como Salvador. Y también hay algo que sucede con estos niños: si ellos son dóciles, van a aprender los hábitos de la oración y de la lectura de la Biblia. ¿Y saben algo? Si alguien evangeliza a un niño a esa edad, a ellos no les da pena hablar de Jesús. Entonces, si ellos saben cómo es que se lleva Jesús a las personas, cuando ve a alguien llorando le dice, si usted dijo nunca a Jesús, porque Jesús sí sana, Jesús sí da paz, y él empieza a dar todo lo que tiene en su corazón sin ninguna pena, de los 9 a los 11 años. Entonces tenemos una capacidad tremenda evangelística en los niños. Miren que los niños sí empiezan a pensar de pronto en una iglesia en ese sentido, de que de pronto a los adultos nos reprimimos de Dios los pies. Debo reconocer en esa edad la única autoridad infalible en la palabra de Dios. Ese niño debe empezar a visitar la Biblia para encontrar las respuestas que necesita. Entonces nosotros le podemos orientar si él tiene miedo de algo, si él tiene una pregunta de algo. ¿Qué dice Dios? Yo le puedo hablar de lo que yo pienso y ilustrarle, pero él debe saber que el único infalible, el que dice la verdad, el que no lo va a mentir es Dios. Entonces yo puedo enseñarle lo que Dios dice, y lo que Dios dice sí es la verdad. Yo puedo fallar, pero lo que Dios dice sí es la verdad. ¿Se imaginan jóvenes con los principios? Jóvenes que sepan que se les perdona, que se les ama, que se les entiende, que si ellos aprenden a tener a Dios como su mejor amigo, mejor que sea Jesús su mejor amigo que yo como mamá o que su papá, porque van a aprender a las secretas de Dios hablando. Y créanme que los testimonios de estos niños son tremendos y edificantes. Yo les cuento que viniendo de un retiro de niños y llegando esta semana vacacionada a la iglesia, habíamos estado trabajando esa semana en un tema y se me ocurrió a mí decirle a la líder que muy chévere que Dios moviera a los niños sobre los adultos a orar, porque los niños simplemente absorben mirando Dios. ¡Ay, hermanos, ustedes no se imaginan la experiencia tan hermosa de ver a esos niños gritando, los adultos de la iglesia caídos, los niños saltaban así, bailaban los espíritus, y daban gloria a Dios, la gente fue bautizada en lenguas. Eso fue maravilloso, porque el pastor permitió eso, pero fue una experiencia que duró casi hasta las 6 de la tarde, gente ahí y nosotros orando, y los niños eran una autoridad en poder. Un niño simplemente confía en Dios y Dios empieza a mostrársele a él. Conocí una niña que se paraba, era una niña profeta, tenía 9 años, pero ya se separó de su computadora, todo lo que Dios le daba. Hermanos, creamos que Dios se mueve a través de los niños y creamos que nosotros podemos tener en nuestra casa aún gente que nos cuida con nuestros propios hijos. Dios lo hace, hermano, yo lo viví en mi casa. Dios hablaba a través de mis hijos
se recibía cosas y era muy hermoso. Y no hay un culto familiar de todos los días, ¿saben que esas alturas? Esas alturas, es que es el momento de Dios para estar ahí. ¿Amén?